A lo que está pasando con la educación virtual. Mamás tienen que estar vigilando el ciberacoso. Así O es. sea, ha habido, otro día tuve una anécdota de una familia que me dice, me sorprendí, tuvimos que controlar el internet porque apareció un hombre desnudo ante niños de 5, 6, 7 años. Ujú, ujú. Óigame, ¿y qué hacen otros jóvenes? Cuando yo impartía la clase de ética médica, mi primera pregunta, ¿cuántos de ustedes han hablado con mamá y papá sobre este tema de la sexualidad? De 50 o 100, 3 personas. Y mire, Por un pudor malentendido. y yo que tengo mucha propensión a los datos, la persona en el hogar, la principal educadora sobre sexualidad en el hogar es la mujer. Con vergüenza le digo, no es el hombre. O sea, es importante que los hombres tengan un papel más proactivo, eduquen a sus hijos, a sus niñas, modelen un ambiente de amor, de confianza, de respeto hacia su pareja. Esa es la mejor manera de construir una buena autoestima en los hijos, una buena asertividad que los va a hacer posible tomar decisiones correctas frente a cualquier circunstancia de la vida. Como consejero cristiano les digo, ¿cuándo comenzar la educación sexual? Lo más pronto posible. Segundo, si no los educa usted, alguien más lo va a hacer por usted y lo va a hacer mal. Entonces, es una responsabilidad del hogar y especialmente un llamado a los hombres, que asumamos el papel que nos corresponde educando a nuestros hijos y a nuestras hijas y además modelando a través de un trato amoroso y respetuoso hacia nuestra pareja esa asertividad y esa autoestima que necesitan nuestros hijos. Yo por eso invito a la iglesia a que sea más consciente y a ciertos grupos de la necesidad de la educación sexual en los niños. Yo no comparto cuando hay un proyecto para educar sexualmente a los niños, que vienen algunos grupos, viene la iglesia y se pronuncia en contra. Así es. Claro. Se lo dice alguien que no tuvo educación sexual en los años 60 en nuestra primaria. No le importaba. No es que no le importaba, es que hasta los mismos maestros que nunca recibieron educación sexual, ¿Cómo la llevan? no la podían impartir porque les daba pena inclusive. Entonces nos creamos sin ella. Y una vez cuando comenzó este asunto del VIH que nos invitaba a la Secretaría de Salud, había una reunión entre funcionarios de salud y periodistas. Yo me levanté y les dije, doctor, comiencen primero por educarnos a nosotros, porque en este grupo les aseguro que el 95% no tiene educación sexual. Un periodista sin formación, sin educación sexual, ¿cómo va a educar correctamente a la gente en estos temas? Así que yo invito a la iglesia a ser un poquito más consciente y a que no miren como pecado si un maestro, si una maestra bien formada le está enseñando a la niña o al niño sobre educación sexual. Un niño bien formado, educado e informado, estoy seguro que no va a cometer los errores que muchos niños y niñas hondureños han cometido por la falta de ello y a los 13 años. Ahora Y a los miremos, 13 años. Los niños que están en la calle en situación de riesgo social. Así es. O sea, ese es otro Fuera del problema. sector de ¿Dónde educación están los formal? huérfanos ahorita de las personas que han fallecido por la COVID? ¿Quién nos va a orientar? O sea, mira, hay tanto complejidad en este abordaje, pero ustedes tocaron un tema fundamental, la deconstrucción de esa masculinidad heteronormativa, tan patriarcal, que les han arrebatado su existencia también, el sentimiento. No es que van a colaborar con la esposa, no, es su responsabilidad de acompañar los procesos educativos. Yo creo que hay demasiado tejido, ¿verdad?, que no hemos logrado, nos llenamos a veces la boca con derechos humanos y derechos humanos por aquí, pero no comprendemos una cultura, una concepción filosófica, política, ética, axiológica de que son derechos humanos. Por eso yo he sido radicalmente opuesta a que se transversalice derechos humanos o que se hable del tema de derechos humanos o de componente. Yo creo que el ser humano tenemos que rescatar nuestra autenticidad y, como decía la compañera Joanny, abogamos por una cultura de derechos humanos donde nos respetemos, aún respetemos la diferencia. Yo puedo consensuar en el diálogo con la doctora Elviardón, pero exponer mis diferencias, exponer, digamos, las quejas y las brechas que tiene la interlocución de sociedad civil. Y eso no significa respeto,
es construir un país que urge realmente volver a tener una Honduras dignificada, Sí. donde la ciudadanía no migre. Así. Y los adolescentes necesitan también mucho apoyo porque ellos están siendo en el acceso a la internet. Presionados y Ellos presionados. tienen un montón de interrogantes. Por ejemplo, nosotros, cuando yo estuve de directora en Villanueva, hicimos un estudio, ¿verdad?, en donde abordamos una muestra pequeña de adolescentes de un colegio cercano al centro de salud, y nos sorprendió sobremanera que ellos tenían identificados como métodos anticonceptivos la marihuana y la Coca-Cola. Como método anticonceptivo, la marihuana y la Coca-Cola. Y eso era, cuando nosotros la abordamos a estos jóvenes, nos decían, ¿quién te dijo eso, verdad? Ellos nos decían, mis amigos, mi mejor amigo. Y la otra situación que nosotros observamos en ese estudio era de que la primera relación sexual había sido con su mejor amigo. Uno, por curiosidad, ¿verdad? Y ahí volvemos a la falta de educación sexual, ¿verdad? Claro. En donde los adolescentes tienen muchas interrogantes y les da un poco de temor abordarlos, uno, con los padres, que somos los principales formadores de estos muchachos. Y en segundo lugar son los maestros. Entonces a los maestros también tenemos que enseñarles, tenemos que capacitarlos para que no se asusten. Hay una estrategia que la Secretaría de Salud ha puesto a la disposición en colegios, en donde observábamos que salían entre 12 y 14 niñas, adolescentes embarazadas, ¿verdad? Entonces empezábamos a formar tanto los maestros, formábamos padres y formábamos líderes entre la población adolescente. Entonces, ¿qué se observó? Que hubo un impacto grandote, muy significativo, podríamos decir, en epidemiología, que de 12 a 14 embarazos en el año salían 2 al final, ¿verdad? Poniendo en práctica esta capacitación para formar esos padres, formar esos adolescentes. Y los adolescentes tienen una particularidad, que los adolescentes visualizan otro adolescente que los pueda formar porque no encuentran en su casa. Entonces, esta formación de líderes ha sido una estrategia muy buena, en donde hemos visto cómo ha disminuido los embarazos en adolescentes. Con la pandemia hemos visto cómo se ha vuelto a incrementar, porque en este momento la población que se nos está embarazando es de 10 a 14 años. Por supuesto que no son embarazos deseados, sino que son embarazos que lo llevan por por violencia sexual. Sí. Entonces ahorita sí, entonces ¿qué pasa? Que ahorita con el hecho de estar dentro de nuestras casas, donde estas adolescentes no pueden accesar a un establecimiento escolar, ¿verdad? Por la misma pandemia, en donde están siendo abusadas sexualmente. Y no están siendo abusadas sexualmente por vecinos, están siendo abusadas sexualmente por los mismos familiares de ellos. Y amigos. Entonces esto ha condicionado que se nos han incrementado el número de partos en los establecimientos hospitalarios de la Secretaría de Salud. Muchas gracias, doctora. Bueno, a seguir reflexionando sobre esta temática inmediatamente.